tenemos que arrancar. Hoy vamos a fijar algunos conceptos que ya vimos, tensiones, estados tensionales, círculo de Mohs. Vamos a trabajar un poquito en 3 dimensiones y repasar el tema de componente hidrostática y desviadora, que nos quedó pendiente fijar algunos conceptos ya analizando un estado tensional o comparando dos distintos. La próxima clase, el martes, ya arrancan con cinemática de medios continuos, luego dinámica, le van a agregar a la cinemática tensiones, estados tensionales. Yo les recomiendo ya para el martes tener por lo menos conceptualmente cerrado este tema, para que no tengan problemas cuando empiezan a utilizar la ley de Newton universal. Recuerden que ahora hemos planteado sobre el equilibrio, pero el mismo planteo corre para cuando tenemos movimiento acelerado. En la ecuación de la dinámica, cuando planteen la dinámica de medios continuos en términos diferenciales, en planteo euleriano, que van a ver el martes, de qué se trata, van a plantear una ecuación universal que es válida para cualquier continuo, pero en forma diferencial, ¿sí? Eso va a ser el jueves. El martes van a ver cinemática de medios continuos. ¿Qué pasa cuando tengo ya no un sólido rígido, sino un conjunto de puntos que representan diferenciales de volumen que se mueven en forma relativa entre sí? ¿Qué es lo que pasa en la realidad en cualquier continuo, sea el material que sea, ¿sí? Inclusive en fluidos y gases, de cualquier continuo. Recuerden la hipótesis de continuo, tomábamos las partículas, o sea, las dimensiones lo suficientemente grandes como para poder promediar el continuo y aplicar ecuaciones continuas y derivadas. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que vamos a ver hoy. Bueno, recordemos, siempre esto lo tienen que tener bien claro, cómo armamos un estado tensional, teniendo el vector tensión en 3 planos perpendiculares entre sí respecto a un sistema de coordenadas. Después podemos obtener con el lema de Cauchy el vector tensión en cualquier plano que pase por ese punto, que tiene ese estado tensional definido de esta forma. Pero recuerden que si yo creo una rotación del sistema de coordenadas, hago un cambio del sistema de coordenadas, siempre alrededor del punto asociado al punto que estemos analizando, voy a obtener otra matriz, otras componentes de tensión, pero el estado tensional siempre es el mismo, ¿sí? Que tiene invariantes incluso, la traza, por ejemplo, que es muy importante para nosotros. ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor, con respecto a esto de acá? Sí, sí. ¿La dirección acá del versor es la misma que la del vector tensión o son distintas? No, no. Para que sea la misma tiene que ser el hidrostático, ¿verdad? El sigma hidrostático, ¿o no? No, no, no. No confundan estado tensional con tensión, ¿sí? Acá yo tengo el vector tensión genérico que tiene 3 componentes, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, en el plano cuya normal es el eje X1, una de ellas, que es la normal al plano, obviamente coincide con el eje X1, en este caso, o E1, ¿sí? Pero las otras dos no. Las otras dos están en la dirección X2 y X3, ¿sí? El tema de la componente del tensor hidrostática tiene que ver con otro tensor, no con una componente tensional, Eso por ahí lo vamos a fijar un poquito, repasar al final de la clase, que no va a ser muy larga. Pero si no está bien en claro esto, no vamos a entender eso, ¿sí? Acá el vector tensión
no tiene por qué ser normal, salvo que el plano sea principal. Recuerden que si el plano es principal, el vector tensión es perpendicular al plano, o sea, coincide con el eje normal al plano, y no hay tensión componente de corte o tangencial. ¿Sí? Si en el plano X1, o sea, el plano cuya normal es el X1 o E1, el vector tensión es normal al plano, solamente va a tener sigma 1, 1. Sigma 1, 2 y sigma 1, 3 van a ser 0. Si los tres planos son principales, las tres vectores son perpendiculares al plano y solo tenemos componentes sigma 1, 1, sigma 2, 2 y sigma 3 que pasan a ser las principales que llamamos sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y los otros términos no diagonales son 0. Pero esos tres planos, si yo escribo este tensor genérico respecto a este sistema de coordenadas, yo lo voy a encontrar en tres planos distintos. Voy a tener que rotar el cubito hasta que hacerlo coincidir con esos tres planos, que van a tener normales, que no son las X1, X2, X3, van a ser la 1, la 2 y la 3, orientado de tal manera que los planos normales a esos ejes sean planos principales. No sé si te aclaré algo o te compliqué algo más. No, sí, sí, gracias. Era esa la duda que tenía. Bueno, recuerden el lema de Cauchy, o sea, dado el estado tensional respecto, o sea, escrito, conociendo el vector tensión en tres planos perpendiculares entre sí, los que sea, ¿sí? Obviamente respecto a un sistema de coordenadas, este tensor está escrito respecto a este sistema. Si yo roto el sistema, obtengo otra matriz, pero el estado tensional de ese punto sigue siendo el mismo, obviamente, dada la geometría y la solicitación fija. Si yo me muevo a otro punto, voy a tener otro estado de tensión. Bueno, el lema sí, esto me permite conocer el vector tensión en cualquier plano. Esto también lo utilizamos para sacar las principales y obtenerlas. Bueno, vamos a volver a repasar cómo usamos los giros del cubito y cómo lo relacionamos con el círculo de Mohr para después pasar a tres dimensiones. Entonces primero quiero que repasemos cómo hacíamos con un círculo de Mohr cuando girábamos, en este caso, respecto de un eje principal. Acá inicialmente tenemos este cubito, donde tengo el plano Z es plano principal, también lo es el plano 1, el plano cuya normal es el eje 1 y el plano cuya normal es el eje 2. Ahí tenemos sigma 1 y sigma 2, siendo sigma 1 mayor que sigma 2. ¿Sí? Si yo tengo esos tres planos principales y los ejes de referencia y las tensiones normales, ¿no? O sea, el vector tensión en los planos principales, que tiene solamente componente normal, estamos repitiendo para recordar, puedo dibujar tres puntos. En el plano Z tengo tensión principal 0 y por lo tanto acá faltaría un punto que define el vector tensión en el plano Z, ¿sí? Que coincide con el plano principal 3 o el eje principal 3. Después tenemos sigma 1 acá y sigma 2 acá. Recuerden que todos estos puntos están en el eje horizontal, o sea que no hay tensiones de corte. ¿Sí? Bueno, como estamos en el plano, estado plano de tensiones y vamos a rotar el cubito alrededor del eje Z, o 3, nos vamos a mover en el círculo formado por sigma 1 y sigma 2. Recuerden que en este caso
estos puntos son diametralmente opuestos, que forman el círculo. Con la semisuma saco el centro, sigma 1 más sigma 2 dividido 2, saco el centro, después saco el radio, también trabajando con sigma 1, sigma 2, sigma 1 menos sigma 2 dividido 2, tengo el radio, y ahí puedo sacar entonces el círculo. Ya dibujé el círculo que me representa. Todos los puntos del círculo representan todos los vectores tensiones que puedo encontrar en un plano cualquiera paralelo al eje Z, resultante de girar el cubito alrededor del eje Z. Al hacerlo, ¿sí? Vamos a cambiar de color, vamos a hacer un giro determinado, uno en particular. Vamos a indicar el que está. Perdón, profe, ¿podrías repetir otra vez o sea, qué hacen los vectores que están sobre la circunferencia? Es el conjunto de puntos que está sobre la circunferencia, corresponde a todos los vectores tensiones que tengo en todos los planos paralelos al eje 3. ¿Sí? Si yo empiezo a rotar este cubito, obteniendo dos planos perpendiculares cualquiera, voy teniendo dos pares de puntos que están, ¿sí?, en el círculo. ¿Y qué representan los puntos? El vector tensión en cada uno de esos planos, ¿sí?, que voy obteniendo. Y ahora vamos a obtener los vectores tensiones en dos planos determinados, ¿sí?, cualquiera. Lo definimos tomando o girando un ángulo θ respecto del de referencia, respecto del cual yo escribo el estado tensional, ¿sí? El estado tensional inicialmente, con los ejes 1 y 2, voy a tener sigma y j, que tenía sigma 1, sigma 2 y todo lo demás 0. Ese es mi estado tensional escrito respecto de los ejes principales, 1, 2 y 3. Si yo roto, ¿sí?, el sistema alrededor del eje 3, voy a obtener siempre el mismo plano Z, esto no varía. El vector tensión en el plano Z no va a variar porque el plano Z sigue siendo el mismo, pero voy a tener dos vectores tensiones distintos, ¿sí?, porque ahora tengo dos planos distintos paralelos al eje 3 y me estoy moviendo en este círculo, ¿sí? Recuerden que formado por 1 y 2 y giro alrededor del eje 3. Sí. ¿Por qué el vector de tensión en Z, en el plano Z es 0? O sea, porque es así en este ejercicio. No, no estoy considerando tensiones. Recuerden que dijimos que en un estado plano de tensiones, todas las tensiones del plano Z es 0, por ejemplo, en un punto superficial. Es un dato. Yo ahora, mi dato es este. Yo tengo que en el plano Z no tengo tensión, no tengo normal, es 0, y no tengo tensiones de corte. ¿Sí? Acá, sigma 3, la principal 3, es igual a 0. Es esto que está acá. ¿Sí? Sí. Es plano principal, porque no hay tensiones de corte, independientemente si tengo o no tengo tensiones normales. En este caso es 0. Este también es principal, el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque tengo sigma 1, pero no tengo tensiones de corte. En el plano 2 tengo sigma 2, pero no tengo tensiones de corte. Tengo solamente sigma 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sigma 3, esto es sigma 3, es igual a 0. Y lo que voy a hacer ahora es tomar dos planos paralelos al eje 3, o sea, lo que hago es girar el cubito alrededor del eje 3, tomando este punto fijo, porque el plano sigue siendo el mismo, plano Z, el 3, pero voy a obtener un plano X, y un plano Y. Obviamente yo giro el cubito y siempre tiene que haber 90 grados entre el eje X y el eje Y, ¿sí? Y por lo tanto, los planos normales a esos ejes, que son con los que estoy trabajando, ¿sí?
Bueno, si giro, teniendo esta convención, si giro θ grados en forma antihoraria, tengo 2θ en forma horaria, y por lo tanto sigma 1, el eje 1, el punto que define el vector tensión en el plano cuya normal es el eje 1, ahora voy a obtener este punto que me define el vector tensión en el plano cuya normal es X, ¿sí? De forma antihoraria, horaria, perdón. Θ acá, 2θ acá en sentido contrario con esta convención. Después lo vamos a hacer con la otra para que vean que da lo mismo, ¿sí? Bien, con el otro eje, que también estoy girando θ, ¿sí? Giro 2θ desde el punto que me define el vector tensión en el plano cuya normal es el eje 2, ¿sí? A partir de ahí giro y obtengo el plano cuya normal es el eje Y, y el vector tensión en ese punto está dado en ese plano por este punto, ¿sí? Bien, llegamos a los puntos. ¿Qué vector tensión tengo en esos planos? ¿Qué componentes de tensión? Porque en lugar de dibujar el vector, descompongo, ¿sí? Según los distintos ejes, los nuevos ejes, ¿sí? Bueno, para el plano Y, vamos a tomarlo acá, tengo esta tensión normal y esta tensión de corte, ¿sí? Es decir que esto ahora es sigma en el plano X, en el plano Y, perdón, en la dirección X, perdón, en la dirección Y, esa es la normal, y esto es sigma en el plano Y en la dirección X, o sea, este es el tau, la tensión de corte. Esta componente normal y esta de corte. ¿Cómo las dibujo? Perdón, pero las voy a poner con otro color porque si no se nos va a confundir los colores. Para que quede más claro, ¿sí? La normal es esta, por lo tanto yo acá tengo sigma y sub I. ¿Y qué más? La tensión de corte va hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, porque lo está queriendo girar para la izquierda, ¿no? Exactamente, ¿sí? Acá es positivo, eje tau positivo. Y para que sea positivo tiene que generar un giro, o tender a generar un giro antihorario. Por lo tanto, en el eje Y, la tensión va hacia allá. Recuerden que esta tensión de corte está aplicada sobre este plano, cuya normal es el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, acá puedo poner que esto encima en el plano cuya normal es el eje Y en la dirección X. ¿Sí? Bueno, y lo mismo para el punto, en este caso, que define el vector tensión en el plano cuya normal es el eje X, ¿sí? Yo tengo esta tensión normal y esta tensión de corte, ¿sí? Por lo tanto, tengo una tensión normal mayor que esta y la tensión de corte, la recíproca, claramente fíjense que es negativo, genera antihorario y se opone a la otra. Fíjense que las equilibrantes son estas que están acá. Perdón, al revés. ¿Sí? Y obviamente acá tenemos también las normales, ¿sí? Pero generalmente dibujamos, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos las componentes del vector tensión en estos tres planos, en el Z, en el X y en el Y. Ahora, ¿cómo voy a, si escribo el tensor de tensiones del mismo punto, que define el mismo estado tensional, pero ahora escrito respecto a un sistema distinto, ¿sí? Fíjense, Z sigue siendo 0, 0, 0,
el mismo vector tensión, no varió porque el z sigue siendo el mismo, pero en el plano cuya normal es el eje X tengo acá sigma XX, sigma en el plano X en la división Y, 0, ¿sí? Y acá tenemos, esta sería sigma en el plano X en la división Y. Por lo tanto, acá tenemos en el otro plano, en el plano cuya normal es el eje Y, tengo esta normal y esta tensión de corte. Tenemos acá la recíproca, sigma en el plano Y en la división X. Acá tenemos sigma y, perdón. Profe, Y acá 0. Para que termine la idea, ¿sí? Tengo que acentuar esto. El estado tensional es el mismo, pero acá lo escribí respecto del sistema principal y acá lo escribí respecto de un sistema XY Z3, ¿sí? Sigue siendo el mismo, ¿sí? Este está escrito con estos 3 puntos rojos y este está escrito con este rojo 3 y estos 2 azules, ¿sí? Siguen siendo 3 vectores tensiones aplicados sobre 3 planos principales, 3 planos perpendiculares entre sí, pero es el mismo estado tensional. Si ustedes sacan la traza, sigma 1 más sigma 2 más 0 le va a dar un valor, y si hacen sigma XX más sigma Y más 0 le tiene que dar lo mismo. Es un invariante del estado tensional, ¿sí? Sí, algo ibas a preguntar, no sé quién habló. sí, yo, profe, que ahí sigma XY o sigma IX tendrían un valor positivo o negativo, porque eso es lo que yo a veces no termino de entender. No, podría ser, así como está definido, depende de cómo yo define las tensiones en el estado tensional, ¿sí? En este caso, yo podría considerar, por ejemplo, como esto va en sentido opuesto al positivo Y y este también, las podría considerar negativas. Pero negativo acá son los dos negativos. Estos son o los dos positivos o los dos negativos, no pueden ser distintos. Cuando escribo el estado tensional, ¿sí? Yo en general tiendo a poner, cuando la tensión de corte tiene el sentido positivo del eje, respecto al cual va, tensión en el plano X en la dirección Y, si esto coincide con el eje Y, el positivo de Y, lo pongo positivo. En este caso yo lo pondría negativo, pero negativos son los dos. Recuerden que sigma IJ igual a sigma JI, cuando trabajo con las matrices. En el círculo de Moore, para yo graficar el círculo de Moore, si uno es positivo el otro es negativo. ¿Y cómo defino el signo? Con esta convención. ¿Sí? Pero una pregunta, o sea, cuando graficás sigma IX y sigma XY, o sea, el sigma IX ahí está, según la convención del círculo de Moore, positivo, y la otra está como negativo, ¿o no? Sí. Y Bueno, después cuando... obviamente, para dibujar el círculo de Moore yo me tengo que fijar acá o fijar acá, obviamente para pasar de acá, de este por ejemplo. Supónganse que este es el dato, ¿sí? Entonces yo paso de acá a dibujar el sistema, y pongo sigma X, sigma Y, sigma XX, sigma XY y X. Me fijo, si es negativo yo lo dibujo así. Si es positivo lo dibujo al revés, ¿sí? Los dos positivos. Fíjense que si este positivo y este positivo, los dos van en el sentido positivo de los ejes, ¿sí? Pero ya está, me olvidé de esa convención. Ahora, para pasar al círculo de Moore tengo que usar esta convención, ¿sí? Fíjense que son cosas distintas. Profe, consulta, Sí. el sigma XX, sigma XY y todas las componentes, ¿las calculás por trigonometría en el círculo de Moore o en el plano? Eso depende como ustedes quieran o como se lo indiquen. Recuerden que ustedes pueden usar el lema de Cauchy analíticamente, ¿sí? Si yo le digo, bueno, les doy el estado tensional, ¿sí?
y les digo, bueno, obtengan el estado, escriban el tensor de tensiones para ahora 3 planos nuevos o girando el cubito un ángulo tita, ¿sí? 30 grados, por ejemplo. Ustedes tienen que sacar los cosenos directores que tienen que ver con el giro y que le da las nuevas componentes de X de Y, ¿sí? Pues ustedes van a saber, si yo les digo a partir de este hay que girar un tita, ustedes ya saben qué orientación tiene el plano, ¿sí? Entonces ya van a tener los cosenos directores de esos planos. Multiplican por el lema de Cauchy el estado tensional por los n's, ¿sí? por las normales al plano, y obtienen las tensiones que hay en cada uno de esos planos. O utilizan el círculo de Mohr trabajando con Pitágoras y trigonometría, ¿sí? Bien. Eso ustedes lo hacen como quieren, salvo que uno en el ejercicio le pida, háganlo analíticamente, utilizando el lema de Cauchy, o sea, multiplicando matrices, o háganlo con el círculo de Mohr. O si no, ustedes lo hacen como quieran. Yo les recomiendo hacerlo de las dos maneras, hagan de una y verifiquen con la otra, y vayan alternando, ¿sí? El problema acá es entender qué se está haciendo y manejar todas las herramientas que tiene. Bien. Bueno, para terminar, vamos a hacer esto mismo. Recuerden, fíjense las tensiones, ¿eh? Vamos a hacerlo con la otra convención para que vean rápidamente, para que vean que debería dar lo mismo, ¿sí? Es decir, si yo vamos a tapar esto, perdón. ¿Sí? Y vamos a suponer la nueva convención, la convención inversa en realidad, esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Y vamos a suponer que entonces, si usamos la otra convención, el giro en el cubito es igual al giro del círculo de Mohr, ¿sí? Entonces nos tenemos que olvidar de estos puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que girar en el mismo sentido que el cubito. Entonces, si yo defino nuevamente en los mismos ejes, ¿sí? Hago el mismo giro tita, pero ahora vamos a usar el círculo, vamos a armar el círculo de Mohr tomando la convención inversa. ¿Sí? Recuerden que esto es tita, ¿sí? Si giramos tita acá, voy a girar 2 tita acá, ¿sí? Entonces vamos a llegar a este punto, creo que un poquito más, acá, 2 tita, ¿sí? Y diametralmente opuesto vamos a llegar acá, ¿sí? Es decir, hacemos ahora 2 tita, pero en el mismo sentido que el cubito, ¿sí? Nuevamente vamos a tener, si partimos del 1 para allá, luego voy a poner los ejes. Este sería el punto que me define el estado tensional al eje X, y este en el plano cuya normal es el eje X. Recuerden que X es este y es este. Y con esos puntos que define el vector tensión obtengo las componentes del vector tensión. Tengo esta normal y esta de costa. Bueno, positivo y negativo. Fíjense que el positivo me tiene que girar, esto es positivo en el X, tengo el vector normal acá,
y ahora por esta convención esto es positivo y por lo tanto tiene que girar en forma horaria y por lo tanto me queda la tensión de corte. Y fíjense que queda igual, ¿sí? En este también este vector normal, esta componente normal y esta tangencial, tenemos acá una componente normal y una tangencial, ¿sí? Y obtenemos exactamente el mismo estado tensional, ¿sí? Es indistinto, ustedes definan cómo hacer, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a ver el tema de... acá le hago una consulta que nos va a servir para avanzar. Para este estado tensional, recuerden que me falta acá un punto, Z. ¿Cuál es la máxima tensión de corte, o la componente de corte que puedo obtener en este estado tensional? 45 grados. ¿A 45 grados de dónde? Desde el centro. ¿De qué centro? Entre C1, o sea, perdón, entre sigma 1 y sigma 2. Sería Acá. el máximo, sí. O sea, girando el cubo a 45 grados. Peter. Cuando es totalmente tensional. Es totalmente de tensión y no existe de normal, digamos. No existe. ¿Cómo que no existe nomás? No. Ah, no, sí, claro, que hubo. Cualquier cosa dije. Bueno, De verdad que son las dos iguales, quise decir. Perdón, pero vino bien porque Son las dos iguales. Son, perdón. se repite, ¿sí? La máxima tensión solamente cuando hay corte puro, que vamos a ver en caso, ¿sí? Si está centrado, vamos a ver cuándo ocurre eso, por ahí lo vamos a ver Cuando es cuando tiene que estar justo el círculo en el medio, o sea, el Acá, medio, sí. claro, ahí tiene que estar el... Bueno, fíjense que en ese caso vamos a tener solo tensiones de corte, porque no va a haber normal. Y a ese estado se lo llama, tenemos tensión de corte en un plano y tensión de corte en el otro, pero no hay tensiones normales, ¿sí? Los puntos diametralmente opuestos estarían acá y acá, entonces no hay tensiones normales, eso se le llama estado de corte puro, ¿sí? Pero es un caso particular, ya lo vamos a ver inclusive cuando empecemos a aplicar esto a partir de elasticidad lineal. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Alguien me puede decir algo más? Esto es sigma XY máximo. Esta es la máxima tensión de corte que yo puedo obtener en este estado tensional. ¿No tenés una igual pero negativa también? Sí, En el punto de abajo. sí, pero sigue siendo el mismo módulo, ¿eh? Sí, el módulo es el mismo. Tomo el módulo. Es la máxima que puedo tener. Sí. ¿Alguien tiene En alguna ese otra plano, cosa? sí. No en el plano, ¿eh? Recuerden que el círculo de Moore es una familia de planos. Profe, perdón, ¿Sí? pero yo no termino de entender bien todavía. ¿Por qué es el máximo si es una Porque no circunferencia? puede- El bueno, módulo usted- siempre es el mismo. No, el máximo, el módulo es máximo. Puede ser este o este, ¿sí? Recuerden que en un estado tensional no hay positivo ni negativo. O los dos son positivos o los dos son negativos. No es que uno es positivo y otro negativo. El círculo de Moore siempre está centrado en el eje normal, entonces no puede haber una positiva mayor que una negativa. Siempre en los dos planos que están a 45 grados tienen la misma componente de corte, ¿sí? No puede haber. Profe, esa tensión máxima es el radio del círculo. ¿Cómo? O sea, vale el radio. Esa tensión máxima vale el Sí. radio. El radio del círculo, que es sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, es una buena observación. Siempre la tensión máxima de corte la puedo tener a partir de las tensiones principales. Sigma 1 menos sigma 2 sobre 2. Obtengo la máxima tensión de corte posible. Yo no puedo llegar a valores mayores porque estoy fuera del círculo, ¿sí? Recuerden que nos estamos moviendo, girando alrededor del eje 3 y por lo tanto no nos podemos ir del círculo. Claro,
si giramos, por ejemplo, en torno al 2, el radio sería más grande. O sea, entre 1 Bueno, y 3. ahí está el problema. Esta es la máxima Claro, de tensión de corte girando en el planos entorno, claro, paralelos al eje 3, al eje 3, claro. solamente. Pero no es la máxima tensión de corte que uno puede obtener en Claro, el la máxima estado tensión, tensional. la máxima tensión sería en el 1-3, que es el círculo más grande, y sería el radio entre el 1 y el 3. Exactamente. Esa era, o sea, tu pregunta era esa, el estado entre Y la idea era cualquiera. llegar a ese concepto, ¿sí? Queda menos de un minuto, profe. ¿Eh? Sí, ahora volvemos, se corta y volvemos, ¿sí? No nos podemos olvidar que hay un 0 acá, que es importante, ¿sí? Obviamente después vamos a ver cómo vamos a esos planos, ¿sí? Pero tenemos que recordar que esto, por más que sea 0, no lo podemos olvidar. Si yo estoy pidiendo la máxima tensión de corte, la vamos a obtener, ¿sí? Girando alrededor del eje 2, ¿sí? Partiendo de esta situación, giro alrededor del eje 2, que estaba acá, 45 grados hasta llegar a un plano distinto, obviamente, que no podemos ver acá en esta proyección, pero que va a tener una tensión de corte mayor que la que yo obtengo acá.